Bueno, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 15:13, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esta predicación lleva por título Esperanza. Muchas veces toda persona en su vida va a enfrentar y va a pasar por tribulaciones y por pruebas y luchas. Toda persona va a pasar, no importa cómo se llame, no importa de qué religión sea, usted desde el momento que nació va a empezar a pasar por muchas tribulaciones, muchas cuestiones, para poder hacer una preparación, como dice la palabra de Dios, va a tener una preparación de vida desde el momento que nace. Toda persona llega a pasar por grandes tribulaciones, algunos más que otros, según sea el propósito de cada persona. Hoy en día el coronavirus está haciendo y deshaciendo por muchas partes del mundo, mas nosotros como cristianos debemos vivir agarrados de la mano del Maestro, agarrados con esa esperanza, como nos lo dice en el libro de Romanos, con esa esperanza que lleva gozo, que lleva paz, el creer en abundancia y que abundemos con mucha esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Debemos tener esperanza todos los días, pero ¿cómo podemos tener esa esperanza todos los días? ¿Cómo podemos tener esa esperanza arraigada en nuestras vidas? Hay mucha gente en este momento, que hay gente que está muriendo, hay gente que está muriendo, hay mucha gente que anda con miedos por la calle, hay mucha gente que anda con ese miedo, pero qué tremendo es cuando alguien no tiene a Cristo. Entre estos días, cuando fui a reparar una computadora en un apartamento, una quinta cerca de aquí donde yo vivo, una señora me decía que dejó de salir de su casa porque tenía mucho temor, tanto ella y el marido llegaron a dejar de salir y que estaban muy angustiados, pero en gran manera a causa de tanta gente que ha estado muriendo. En Venezuela han estado muriendo mucha gente, la pandemia se ha expandido bastante, hay mucha gente que anda con mucho temor, pero qué bueno cuando nosotros estamos en manos del Maestro, en manos de Cristo Jesús. Qué bueno es cuando nosotros estamos agarrados, sabemos que cuando nosotros nos arrodillamos y buscamos de su presencia, sabemos que tenemos una esperanza viva, una esperanza que viene del Espíritu Santo, no porque solamente sea de palabra, realmente sentimos a Dios en nuestro corazón, sentimos a Dios en nuestra alma, sentimos a Dios en nuestro espíritu y sabemos que no se enseñorea el enemigo en nuestras vidas, sino que nuestra bendición viene del cielo, nuestra bendición viene de lo alto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es nuestra esperanza todos los días y cada día. Mira lo que me dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Siempre debemos tener esperanza, siempre debemos tener esa fe en Cristo Jesús, que Él nos ayuda, que Él nos auxilia en todo momento, a cada momento. No importa que tengas, incluso que te pueda dar coronavirus, porque el hecho de que sea cristiano no quiere decir que no te va a dar. A una persona cristiana le puede dar coronavirus y le puede dar cualquier otra clase de enfermedad fuerte, le puede dar, porque son procesos que la persona pasa. La persona después que sale de esos procesos puede dar testimonio de que cuando tenemos esperanza en Cristo Jesús, hay gente que va a estar muriendo. Usted puede estar enfermo en este momento, usted puede estar en una clínica en este momento, pero tiene la esperanza de Cristo. Y aún si llegara a fallecer, se va con Cristo, porque en Cristo has creído, porque en Cristo estás agarrado, porque Cristo está ahí siempre contigo. Siempre debemos de saber que no importa lo que pase, porque si vivimos, la masella, la masoja, porque si vivimos para Él, vivimos para Cristo. Y si morimos, el morir es ganancia, el morir en nosotros es ganancia, en morir en Cristo es ganancia, en morir para nosotros es ganancia en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 5:3-4 dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza.
Ninguna persona puede transmitir esperanza, ninguna persona llamado cristiano puede transmitir esperanza si usted primero no ha pasado por una tribulación, si primero Dios no lo ha sacado de tremenda tribulación. Yo conozco muchísimos testimonios de muchos hermanos que han estado en cárceles, han estado en enfermedades terminales, incluso hay gente que he visto que han estado paralíticos, gente que han estado con grandes tribulaciones por cáncer, por falla renal, por artritis esa es la que llaman traumateurea, que la persona se le engarrota todos los dedos, que se le ponen así. He visto mucha gente que Dios ha liberado de esa manera, a través de la oración, a través del poder de la oración, a través del poder del ayuno, a través del poder de que cuando una persona se mete en vigilia intercediendo en todos los días. Y la Biblia dice, y la Biblia me dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho, porque cada vez que usted se mete en oración, cada vez que se mete con el fuego del Espíritu Santo que quema y quema el pecado, quema lo malo, quema toda clase de malicia que pueda estar, no importa cómo se llame, cualquier tipo de enfermedad. Cuando usted se mete en oración, Dios lo libera en el nombre de Cristo Jesús, porque le ha creído a Él, le ha creído a Cristo, que Él dijo en el nombre de Cristo Jesús, Él dijo en su palabra en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolas en la cruz. Porque cuando tú tienes esa esperanza de vida, cuando tienes esa esperanza y te agarra de esa palabra de Dios, Dios te da vida, Dios te da vida eterna, Dios te da esperanza todos los días, Dios te da cada día, te da vida, porque el que se enfoca en la palabra, el que busca de la palabra, Dios lo llena de vida, porque Él es vida, porque Él vino para quitar todo lo que era muerte, y Él vino para dar vida, y vino para darla en abundancia. Mira lo que me dice en Hebreos 10:23. En Hebreos 10:23 me dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel en todo momento. No debemos de retroceder, debemos de mantenerlo hacia adelante. Hay gente que puede ahorita en este momento está siendo llevada por cantidades de chismes que le dan, o cantidad de familiares que vienen y lo desaniman, ya sea que gente que sean de la familia de la fe, o que sean de familia de la sangre, o que sean familia de la sangre, y gente que de repente en este momento te puede estar desanimando, donde te puede estar diciendo, si de repente quieres rebajar y de repente tienes unos kilos de más, quieres rebajar, dice, no te pongas a rebajar. Si de repente eres muy flaco y quieres subir de peso, no, tú no vas a subir de peso. Mira, el que hace la voluntad, el que hace la obra, la hace Dios. Dios sabe por qué te pasa por esos procesos. Si en algún momento fuiste para el baño y de repente estaba orinando sangre porque tienes una falla renal, Dios es el que sabe los procesos. Es momento de agarrar en este momento, agarrar oración. Es momento de que nosotros nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús con oración, buscando al rostro de Dios, al rostro de la gloria, buscando a Cristo Jesús, buscándolo en oración para que sea libertada las almas por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración de Dios. Dios es el que liberta en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice en Proverbios 13:12, dice así, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El deseo cumplido es aquella persona que busca. El alma que se atormenta es la que no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y quizá de repente en algún momento podamos tener un tormento, pero cuando clamamos y no tenemos cobertura, y sentimos que no tenemos cobertura, te arropa aquel manto. Ese manto te arropa, porque dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando tú clamas a Dios, estás bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que te llena de poder, Él es el que te guarda, Él es el que te guarda de cualquier persona que te pueda hacer daño, Él es el que te guarda de tu enfermedad, el que te puede hacer pasar por el proceso, te hace pasar por el fuego para que puedas brillar como el oro, te hace pasar por todos los químicos, por todos los procesos que tiene que pasar una piedra preciosa, o tiene que pasar todo lo que se llama piedra preciosa
Dios, y todo lo que se llama oro, lo que se llama diamante, Dios te pasa por proceso, porque es necesario que el diamante se le quite toda la escoria, es necesario que al oro también se le quite toda la escoria, es necesario que a la plata se le quite toda la escoria, pero para eso hay que pasar por un proceso, hay que pasar por el proceso. Hay gente que es tremendo cuando el cuerpo lo está trillando, hay gente que pasa por trillo. ¿Y cómo es el trillo? Hay muchas veces en muchas partes del mundo que al trillo le tiran una madera para que el grano bote las cáscaras, cuando el trigo bota la cáscara, y a veces la persona se puede sentir así, a veces se puede sentir en tribulación, que te cae un peso de golpe, te cae un peso de golpe porque estás pasando por un trillo. Pero es necesario que pase por ese trillo, es necesario que pase por ese trillo, porque ¿cómo puede haber más fuego? ¿Cómo puede haber más poder? ¿Cómo puede si no se quiebra el vaso? Si no se quiebra el vaso, si no se quiebra esa taza, si no se quiebra esa jarra, es necesario que se quiebre ese conocimiento viejo, es necesario que se quiebre ese conocimiento que está ahí y todo sea renovado por el poder del Espíritu Santo, porque cuando se renueva la taza, cuando se renueva la vasija, cuando se renueva esa jarra, cuando se renueva en el nombre de Cristo Jesús, puede tener más poder, puede tener más gloria, puede tener más poder en el nombre de Cristo Jesús, porque se dejó tratar y le dice todos los días, el Señor le dice en el nombre de Cristo Jesús, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, límpiame, purifícame, busca la palabra de Dios, busca el conocimiento de Dios, porque eso es un árbol de vida, es un árbol de vida que tiene un deseo cumplido, como lo dice en esa palabra. Y también me dice la palabra de Dios, en el libro de Romanos 5:5, mira lo que me dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Y también me dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Es tremendo. Usted puede estar quizás de repente en este momento, en algún momento yo estaba, por ejemplo, buscando de la palabra de Dios y me la pasaba buscando todos los días de la presencia de Dios. Había un tremendo grupo de evangelismo, había un grupo que ese pastor ponía mucho a la gente a orar. Cuando pasó eso, por un momento llegó un espíritu de muerte a la casa. Y yo no sabía porque eso me llegó de sopetón. Resulta que cuando yo vengo y abro los ojos estoy fuera del cuerpo. Resulta que me estaba viendo yo mismo. Y cuando me veía yo mismo resulta que ¡bum! No iba para arriba, iba para abajo. Y decía: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y de repente me encuentro amarrado de pies y de brazos. Y iba descendiendo por un tubo enorme. Iba descendiendo y dije: Señor, pero no, si yo estoy orando, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo decía en ese lugar que por qué me estaba pasando eso. Yo veía mi cuerpo que se alejaba cada vez más, pero cuando en el cuarto entra mi hermana, que mi hermana le venía pidiendo a Dios: Señor, bendice mi alma, bendice mi espíritu, quiero sentir tu presencia nuevamente. Mi hermana tenía tiempo sin sentir la presencia de Dios, tenía un año porque se había apartado de la presencia de Dios. Y cuando mi hermana entra al cuarto, mi hermana de sangre, que también es cristiana, entra al cuarto. Cuando entra al cuarto dice: ¿qué pasó aquí? Y me toca y me ve que estoy todo frío y no estoy respirando y mi corazón no se siente. Y yo la veía mientras que iba descendiendo por ese túnel y yo decía: ora antes que sea muy tarde, Y resulta que mi hermana empieza a orar, y cuando mi hermana empieza a orar y después empieza a orar en lengua, se detiene mi espíritu se detiene de ese descenso, y cuando se detiene de ese descenso mi alma vuelve a subir, regresa al cuerpo. Pero es tremendo. Hay veces que nosotros pedimos: Señor, dame una prueba sin saber lo que estás pidiendo. Yo le estaba diciendo: Señor, pruébame como tú quieras, pero pruébame. Yo puedo. Y sí, Dios me probó ese día. Y también a mi hermana la bendijo en gran manera a través de hablando en lengua, y la bendijo nuevamente. Hay gente que está pidiendo pruebas y tribulaciones. Hay gente que está pidiendo pruebas y tribulaciones todos los días. Lo que le puedo decir yo, hermano: no pierda la esperanza. No importa cómo
no te veas. Siempre debes estar agarrado del mano del maestro. Si estás agarrado de las manos del maestro, él siempre te va a agarrar. Él siempre te va a agarrar. Él siempre te va a abrazar. Porque él siempre está pendiente que la persona quebrante su corazón, que quebrante su alma, que quebrante su espíritu. Porque si quebranta su corazón y quebranta su alma y quebranta su espíritu, Dios empieza a limpiar. Dios empieza a limpiar de adentro hacia afuera. Y no empieza a limpiar desde afuera, empieza a limpiar de adentro hacia afuera. Porque cuando los escribas y fariseos se le presentaron y hablaban cantidades de cosas y tenían pensamientos en su cabeza retrógrados, tenían pensamientos malos hasta el Señor Jesucristo, y le decía a Dios que por qué pensaban adentro de sus corazones, por qué pensaban mal hacia él, y decía que eran unos sepulcros, que de qué le valía ser unos sepulcros hermosos y bellos y blanqueados, pero si son sepulcros, sepulcro tiene pudredumbre por dentro. Así que primero limpiarlo de adentro para que lo de afuera sea excelente, para que lo de afuera no sea un blanco de sepulcro, sino que sea un blanco del Espíritu Santo. Es necesario que usted limpie su alma, es necesario que usted limpie su espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que limpie en el poder de la palabra de Dios. Cuando uno está buscando de la presencia de Dios, él siempre va a estar ahí. Siempre hay una esperanza de vida, siempre hay una esperanza, siempre, nunca Dios te deja mal. Así que yo te digo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, mantente hacia adelante en el nombre de Jesús, mantén hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo una hermana que estaba también. Esa hermana decía, hermano, resulta que mire, en este momento no tenía nada y aquel varón me llamó. Y aquel varón me llamó y me trajo un mercado a la casa. Y me trajo un mercado a la casa. Y es una hermana que tiene 5 niños. Y un hermano le trajo un mercado a la casa. Y no le ha pasado una vez, sino le ha pasado ya muchas veces. Y usted sabe por qué le pasa a cada vez, que cada vez le traen cada vez cosas a esa hermana. Y Dios no la desampara porque esa hermana ora. Esa hermana se la pasa orando. Esa hermana se la pasa predicando. Esa hermana se la pasa intercediendo. Y la palabra de Dios dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando hay alguien que está buscando sobre lo que necesita su cuerpo en la carne, pero de la parte de la voluntad de Dios, cuando alguien está buscando lo que necesita su espíritu de parte de voluntad de Dios, cuando alguien está buscando lo que necesita su alma de parte de voluntad de Dios, si usted le está trabajando a Dios, si usted se la pasa intercediendo a Dios, si usted se la pasa orando a Dios, Dios no te deja mal. Dios siempre está contento ahí, está ahí al lado tuyo buscando, siempre está intercediendo, siempre está fluyendo a través de ti, a través de la palabra, a través del Santo Espíritu. Él está ahí siempre ayudando a toda persona. Mira lo que me dice la palabra de Dios. En primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios en el Señor, en nuestros corazones, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando hay una persona dice, y si tú que eres cristiano, ¿por qué andas en ese estado? Y tú que eres cristiano, cuando hay gente que está demandando de ti, que está demandando una fe, por eso es necesario que usted se la pase orando. Por eso es necesario que se la pase entregando esa palabra que se te fue entregada. No para que la tuvieras dentro de tu mente o dentro de tu corazón. No. Usted debe entregar esa palabra, porque si usted no entrega esa palabra, no sea que se encuentre pasando hambre, no sea que se encuentre así calzado, no sea que se encuentre llenos de cuenta, porque no está entregando esa palabra que se te fue entregada, porque la palabra no es para almacenarla dentro de nuestra cabeza, la palabra es para leerla y entregarla con unción del Espíritu Santo. Es necesario que usted entregue la palabra, para que no importa lo que padezca en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, Dios todo lo suple, porque si usted es una persona que está trabajando para Dios, Dios lo va a ayudar todos los días. Recuerdo como dice la palabra de Dios, que a los hombres que llamaron, que le iban a pagar a cada uno un denario, y resulta que uno llegó a la primera hora, otro llegó a la segunda hora, otro llegó a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y empezaron a llegar todos, pero a toditos le pagaron un denario, así que es el momento de ponerse a trabajar en el nombre de Cristo Jesús. Al que esté sin ropa, dale ropa, al que esté sin comida, dale comida, si te sobran 4 o 5 casas, regala una casa, pero pide oración a Dios,
pide oración, siempre tiene que tener dirección de Dios para cuando usted va a hacer regalos. Para cuando usted va a hacer regalos, tenga dirección de parte de Dios. Métase en oración por cualquier cosa que quiera regalar. Regalar una moto, regalar un carro, regalar hasta una emisora. Hay gente que regalan cosas, hay gente que tiene mucho. Pero usted que es cristiano, métase en oración. Métase en oración. Si usted le abundan las cosas, vea al que no tiene y dele. Vea al que no tiene y dele en el nombre de Jesús. Bendígalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. No todo es oración. Hay cosas que se deben de hacer en lo material. Bendecir a tu hermano, bendecir a tu hermana, bendecir a la familia. Dios multiplica a aquella persona que le da al que necesita, porque Dios no es deudor. Dios no es deudor y Dios no le gusta deberle a pobre. Así que si usted le da a alguien, Dios le multiplica. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Es tremendo. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vocación. Es decir, cuando usted se vea bien vestido, cuando usted se vea en buena posición, cuando usted ve que no hay una gran cantidad de cosas que no le falta, así tiene que pensar hacia los demás. Piénsese en los demás y ayude en el nombre de Cristo Jesús, porque recuerde, como le dice el Señor Jesucristo, como le dijo el Señor Jesucristo a aquel hombre rico, le dijo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, no porque las riquezas sean malas, sino que, por ejemplo, si te abundan muchas cosas, ayuda al que necesita. No sea que te pase como le pasó también a Lázaro, que Lázaro también, mira todo lo que sufrió Lázaro, y estaba el rico y estaba Lázaro, y todo lo que padeció Lázaro, pero el rico no quiso darle su riqueza, y cuando el rico se murió, no se llevó todas esas riquezas, no se llevó nada de lo que poseía, porque lo que importante es que tú hagas tesoros en el cielo, y no es Rabacanda, la masella, la masoja. Lo importante es que hagas tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra la polilla y el orín corroen, los malandros llegan a robarse cosas, la gente hacen cantidades de cosas por quitarte lo que tú tienes. Por eso es mejor hacer tesoros en el cielo. Hay que tener una esperanza de vida, hay que tener una esperanza de fe, hay que tener una esperanza de vocación en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios bendiga tu alma, para que Dios bendiga tu espíritu, para que Dios bendiga tu familia, para que puedas dejar una herencia de siembra en el nombre de Cristo Jesús, una herencia de siembra en el nombre de Cristo Jesús. Es bueno, por ejemplo, cuando usted da bendiciones a la emisora para que se pueda ampliar todo lo que hace, todo lo que hacen en sonido. Es bueno lo que usted hace cuando da bendición a la iglesia para ampliar todo lo que es sonido, todo lo que es el orden en la iglesia. Eso es bendición. Cuando usted puede ayudar a su hermano, cuando puede ayudar a su hermana, Dios lo va a bendecir. Si lo da de corazón, si no se pone como una persona gallúa o agarrada como una vieja en una moto, si no se pone así, Dios lo va a bendecir. Despréndase de aquello, de eso. Despréndase en el nombre de Jesús. Tenga esperanza de vida, tenga esperanza de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del ministerio entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Otra vez se lo digo: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hay una esperanza de gloria, buscar de la presencia de Dios, restaurar a las vidas, restaurar a las almas, diciéndole a todas las personas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. No por fanatismo estamos predicando, sino es por convicción que estamos predicando. Cuando usted predica, hay paralíticos que sueltan las muletas, hay personas que salen de las cárceles de opresión, hay Rabacanda, porque está predicando a Cristo Jesús, el que libera, el que libera al cautivo, el que libera las almas, el que saca las almas del lodo cenagoso. Él es el que libera, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar en el nombre de Cristo Jesús que en su nombre hay poder. En el nombre de Jesucristo tiembla la tierra, porque se doblará todo
todo lo que esté en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que esté bajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque siempre ese debe ser tu enfoque. Si tienes ese enfoque de gloria, si tienes ese enfoque, tienes gloria. Si tienes gloria porque estás enfocado en el Maestro, estás enfocado en Cristo Jesús. Proverbio 24:14 dice: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si lo hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada, porque hay una esperanza de gloria, hay una esperanza en el nombre de Cristo Jesús, hay una esperanza que cuando usted sigue adelante, va a poder seguir adelante, le va a arrebatar las almas al enemigo, le va a arrebatar las almas al enemigo. Hay gente que me he tropezado cuando me he estado predicando en las calles o en el metro. Me tropecé la otra vez con un joven, con un hombre que venía de la cárcel, estaba recién salido, y le decían: varón, ¿por qué la gente me odia tanto? ¿Por qué la gente me odia tanto? ¿Por qué me odia tanto la gente? Y el hombre se ponía a llorar. Y tú sabes por qué te odia tanto la gente, porque Dios te escogió desde el principio de la creación. Dios te escogió antes que nacieras, Dios te escogió antes que fuera, inclusive que tuvieras adentro del vientre de tu madre. Dios te escogió para que predicaras para su palabra, para que te gozaras en él, porque sí, la gente te desecha, pero la palabra dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides siga fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no la haya casa en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, porque Dios te va a llevar a las alturas, pero es necesario buscarlo, es necesario que te arrepientas, es necesario que te bautices, es necesario que perseveres en los caminos de Dios. Y en lo que el hombre empezó a llorar: estoy sintiendo algo, varón de Dios, estoy sintiendo algo. Y el hombre lloraba mientras le predicaba, porque hay unción, porque hay presencia, porque hay palabra, porque hay que llenarse de la presencia de Dios para predicar la palabra. Y Dios llena a esa persona, compartiendo la esperanza a todo aquel que necesita, compartiendo la esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios 13, 6-7 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay que ser esperanza de vida, hay que repartir esa esperanza. No importa cuánta gente te esté desechando, no importa cuánta gente te está diciendo que no puedes avanzar, no importa cuánta gente te diga que no, tú estás agarrado de Cristo, si es por vida estás agarrado de Cristo, si es por prosperidad material, monetaria, estás agarrada de Cristo en el nombre de Jesús, estás agarrada de Cristo, tú estás agarrado de esa esperanza bienaventurada. Y Proverbios 10:28 me dice la palabra de Dios: la esperanza del justo es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Por eso hay que estar agarrado de la esperanza de Dios, por eso hay que estar agarrado en el nombre de Cristo Jesús, por eso hay que estar agarrado. Y como también para cerrar esta predicación en el nombre de Jesús, como lo dice Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende, que nadie te menosprecie, porque siempre debes seguir tú adelante, no te pares, siempre debes tener encerrada esa esperanza en el nombre de Cristo Jesús. La esperanza, siempre hay esperanza mientras estés con Cristo, siempre hay esperanza, siempre vas a salir victorioso, siempre vas a salir victoriosa, porque estás agarrada de Cristo, estás agarrada del Maestro, estás agarrado de su presencia, de su poder, y Él no avergüenza a sus hijos, Él no avergüenza, porque todo el que agarró por hijo, es verdad que lo azota, pero de que todo que lo azota para que esté derechito, para que esté delante, pero no todo es azote, también hay esperanza, también hay alegría, porque es bueno eso es importante que pase en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, si usted está apartado de la presencia de Dios, vuelva al camino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. No se encuentre como ese hombre que de repente que estaba en un tiempo en la iglesia y después tuvo que pasar por grandes tribulaciones y caer hasta preso, y después volvió a ser tocado por la presencia de Dios. Siempre agárrate del Maestro, siempre agárrate en el nombre de Jesucristo. Recuerda que tú no fuiste el que lo buscaste, sino que Él fue el que te llamó, en el nombre de Jesucristo. De la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado para ustedes en el nombre de Cristo Jesús, tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. En el nombre de Jesucristo, Dios me los bendiga.